Sí, señor. Bueno, y a compartir. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Perfecto, Sí, profesor. Vale, mi hermano. Bueno, muchas gracias. Entonces, listo. Vamos a aprovechar el tiempecito hoy. Bueno, antes de que se me olvide, para dentro de 8 días y dentro de 15 días no hay encuentro por las siguientes razones. Dentro de 8 días es el encuentro de egresados. Creo que a ustedes les llegó correo. Digamos que el fin es tener ese contacto con los egresados, intercambiar con ellos esas experiencias, y dentro de 15 es la inducción con los estudiantes del periodo 16. Entonces, por esa razón no tendremos en los próximos 2 sábados encuentro. Eso nos dará también oportunidad para que ojalá a alguien del grupo se motive a hacer la presentación de una vez. Lo voy a asignar de la presentación del parágrafo 4. Ese parágrafo 4 tiene una nota al pie, la nota 68 muy larga. La verdad es muy interesante revisar ese parágrafo. Esa nota al pie, perdón. Sí, yo creo que para la próxima sesión solamente trabajar el parágrafo 4. El parágrafo 5 lo tendríamos para la siguiente, y para la última sesión el parágrafo 6, y ya con eso terminaríamos la lectura de una investigación sobre el estado de Stein. Perfecto. Ahorita entonces, antes de terminar la sesión, quien se anime con el parágrafo 4 para la próxima sesión. Bueno, entonces, como les decía, a ver, esto creo que para el próximo año, estoy revisando el próximo semestre del 2023 qué texto vamos a asimilar que nos permita a nosotros articular información sobre el problema de la empatía junto con una investigación sobre el Estado. Porque pues efectivamente, digamos que esa especularidad en el estudio o en el abordaje de las obras nos va a permitir ir ampliando un poco más el horizonte, y desde el punto de vista metodológico también revisar el asunto de cómo Edith Stein va haciendo sus investigaciones, que como veremos, pues efectivamente es muy prolífica, es muy diversa en sus apuestas. Entonces prácticamente, o sea, uno en Stein encuentra cuestiones de orden epistemológico, de orden ontológico, de orden ético, de orden político, de orden pedagógico. eh, Obviamente en sus últimos escritos teológicos, místicos, en fin. Tenemos como un campo por explorar, y pues obviamente la idea no es estudiar la autora por la autora, no es volvernos steinianos, sino a partir de sus aportes, mirar las posibilidades de un diálogo eh, con sus aportes en razón, o a partir del estudio, o para enfrentar o para estudiar los problemas actuales. Como veremos, sobre todo en el parágrafo, en estos 3 primeros parágrafos de la segunda parte, veremos también cuál es la función, por qué ella empieza con la primera parte en la estructura óntica del Estado. ¿Sí? No se trata de hacer una radiografía, no se trata de hacer una enumeración de digamos que de las características fundamentales, de los elementos
sin los cuales un Estado no se comprendería como un Estado, ¿sí? Esta primera parte, digamos que tiene su razón de ser en la segunda, y la segunda no se entiende bien si antes no se ha pasado por este lado, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que, digamos que en esa relación de Edith Stein con el derecho, aunque ella no fue abogada, sí se rodeó de, pues obviamente, o bien de referencias o bien de personas como eh, Reinach, en el, digamos que en su estudio sobre las teorías del Estado, perdón, del derecho. Listo. En la segunda parte, digamos que como en una especie de introducción, ella nos va a hablar. Creo que acá recojo como las principales ideas. Obviamente se me pueden pasar otras, y pues la idea es que ustedes, una vez termine yo la presentación, pues me digan, mira, profe, yo tuve en cuenta en mi lectura esto, me llama la atención esto, no hay lío. Dice la autora, por principio, me parece muy raro que ella parta de un supuesto, aunque después ella va a decir por qué razón ella lo postula como principio, ¿sí? Entonces, digamos que o no sé si es de pronto la traducción, ¿sí? Pero, pero bueno, dice, por principio, todo ente es un portador posible de algún valor. Recordemos, digamos que también todo ese ambiente de estudio de las teorías del valor, ¿sí? Recordemos que mientras Stein, digamos que se enfocó sobre las cuestiones de la empatía, otros autores se enfocaron sobre el estudio del valor. Entonces, todo ente es un portador posible de algún valor. Portador posible de algún valor. Y su explicación quedará incompleta mientras no hayamos abordado la cuestión del valor. Esta premisa es muy interesante. Obviamente no es el lugar para entrar en el detalle de su enunciado, pero tendríamos que, a la luz de la situación actual, revisar eh, si esto es así, si no, ¿por qué? ¿Qué pasa con esa posibilidad que se advierte allí? Y bueno, y qué tipo de valor? Ahora, a partir de esto, si un estado es un ente, entonces un estado es un portador posible de valor. Esa sería como la cuestión que ella se quiere plantear inicialmente en ese ejercicio de revisión o más bien del desarrollo de esa segunda parte del estado, del análisis del estado desde el punto de vista de los valores. Entre las cuestiones que ella se formula, entonces, ¿cuál es el estado, perdón, el valor del estado en sí mismo y su relación con los otros valores? ¿Cuál es el valor del estado en cuanto a estado y cuál es su relación con otros valores? Un estado puede o debiera ser portador de valores, y específicamente al estado en cuanto tal
es decir, a la estructura óntica que hemos tratado de estudiar en la primera parte, le corresponde un valor. Podríamos encontrar como a esas cuestiones al menos tres respuestas. Por el hecho de que sea un estado, le corresponde un valor, si tenemos en cuenta de que el estado es un ente. Si no es portador, se debe a otros factores que no corresponden a su estructura óntica. Y que un estado esté desprovisto de valores no quiere decir que no pueda ser portador de valores. Recordemos, ser portador posible de algún valor. No está en discusión todavía cuál valor. En primer lugar, si al estado le corresponde un valor. Si no es portador, ¿a qué se debe entonces que no lo sea? Y si está desprovisto, no quiere decir que no pueda, digamos que en algún momento, asumir dentro de su proyecto portar valores. En el parágrafo 1, yo destaco estas posturas que la autora menciona allí y que desarrolla pues de una manera más completa en el parágrafo. Retomando alguna cuestión de la teoría ius naturalista, aquella que afirma que construye el Estado a partir del individuo, entonces se pueden formular las siguientes preguntas a partir de las cuestiones que la autora está trazando allí. Uno, ¿qué valor representa para un Estado el que en él los individuos se las arreglen mejor? Es decir, y fuera del Estado no. La estructura óntica del Estado, tal como se ha analizado en la primera parte, da cabida al valor en cuestión. En el fondo de esta primera cuestión prácticamente está lo que se ha defendido en términos generales, y es que pues obviamente desde Aristóteles mismo, que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿sí? O que la naturaleza humana es ser en sociedad, ¿sí? El ser del hombre es ser en sociedad, ¿sí? Que el son politicón del que habla Aristóteles es el fundamento, ¿sí? Para una comunidad. Aristóteles no está propiamente la palabra Estado, sino digamos que comunidad, ¿sí? Eh, y que fuera de ella el ser humano es un animal salvaje, ¿sí? O más bien, que si no fuese por una comunidad estatal, ¿sí? Los individuos viviríamos constantemente en función de la, en función de la, se escucha mucho ese ruido de ese avión. Supervivencia, en función de la supervivencia, pues prácticamente cada quien se las arreglaría como pudiera. Pero en este caso, pues obviamente, los individuos no solo resuelven sus necesidades, sino que las resuelven con miras a un bien común, que creo que sería como el desarrollo más elevado de la idea de mientras que en un estado, mientras que en una vida no
articulada en un Estado, en una comunidad estatal, el individuo resuelve sus necesidades en función de sus instintos, ¿sí? Aquí se busca resolver, pero no cada quien por su lado, porque entonces prácticamente estaríamos en ese estado salvaje, sino que siempre resolviendo nuestras necesidades, pero con miras a un bien común. Ese es el detallito, ese es el quid, el bien común. Según el desarrollo de Diestein, en ese primer parágrafo de la segunda parte, al menos formula dos valores. El valor de utilidad. Dado que satisface las necesidades vitales, el Estado está al servicio de estos valores, ¿sí? La idea de Estado no implica, pero tampoco excluye ese valor de utilidad. El Estado está al servicio de los valores vitales en tanto y en cuanto satisface necesidades vitales. ¿Es condición sine qua non? No, pero tampoco lo excluye. Valores espirituales. Promueve el desarrollo espiritual de los individuos organizando actividades inferiores y liberando las fuerzas superiores, haciendo posible la creación de cultura. Y entonces aquí es una cuestión muy que nos, digamos que nos toca a nosotros de una manera muy directa. ¿Por qué razón? Porque en la perspectiva de Stein, la organización del Estado, pues obviamente tendría que girar en torno a dos columnas. Por un lado, todas las actividades inferiores, las actividades de producción que resuelven o que responden o que satisfacen las necesidades vitales básicas, pero, pero también, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirarlo ya con perspectiva propia, liberando las fuerzas superiores haciendo posible la creación de cultura. Es decir, cómo estamos nosotros en materia de educación o cómo hemos estado en materia de ciencia, en materia de filosofía, en materia de arte, en materia en general de cultura. Y el Estado colombiano se ha empeñado, o más bien de manera mucho más puntual, a hacer una investigación. Los gobiernos que han pasado, ¿sí? Eh, ¿Cuáles han sido los gobiernos que se han enfocado más en esas actividades inferiores y cuáles han destacado más las superiores? ¿Sí? A mi juicio, en Colombia, digamos que los gobiernos se han ocupado más del desarrollo material. Cuando en un país se le da mayor importancia, no quiero decir que no se le deba dar, pero cuando se le da mayor importancia a las ingenierías, a las técnicas, y se descuidan, este es el problema, y se descuidan esas fuerzas superiores de las que habla Stein, pues efectivamente será un país que en términos de progreso material responda a las necesidades de los individuos, aunque si lo vemos desde el punto de vista de los hechos, la desigualdad, por ejemplo, solo ese ejemplito, ya daría para uno decir, venga, a partir de esto
ni siquiera las actividades o las fuerzas de producción han logrado satisfacer. Entonces nosotros como filósofos en formación tenemos que pensar a partir de la autora estas cuestiones de qué es lo que nosotros tenemos por hacer, ¿sí? En esa proyección, en esa construcción de país, por dónde es que nosotros tenemos que empezar a balancear, a cerrar esas brechas. Dice la autora, hay estados cuya organización destruye más valores de los que fomenta. Habría que revisar en el caso colombiano si eso es así y de qué tipo se han presentado. En el segundo parágrafo, en el segundo parágrafo, una de las cuestiones que generan la reflexión allí es, el Estado está destinado a realizar valores, ¿y cuáles? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es la tarea fundamental? Eh, ¿Y cuál es la teleología de un Estado? Y en el desarrollo de ese parágrafo se van presentando algunas cuestiones sobre las cuales quiero llamar la atención. Dice, el derecho necesita del Estado para entrar en vigor como derecho, es decir, derecho positivo. Eso es algo que se advierte en la primera parte. Si eso es así, la tarea del Estado es legislar. O dicho de otra manera, la misión del Estado consiste en realizar el derecho materialmente, ¿sí? No solamente en términos de forma que se advierte en esa mutua relación de Estado y derecho, sino que la misión del Estado es precisamente desplegar, realizar el derecho en términos materiales. Dice, para de pronto las personas que no digamos que hemos logrado elaborar así bien claramente la distinción entre derecho puro y derecho positivo, dice Stein que del Estado depende que un derecho puro, por ejemplo, la idea de justicia, lo que es justo, sea reconocido como derecho positivo. Recuerden cuando Edith Stein empieza a caracterizar una comunidad como tal, una comunidad popular, la sociedad, en la comunidad estatal, y aquí es donde digamos que se completa toda esa parte que ella estaba desarrollando en la primera, ¿sí? El Estado toma lo que no derecho natural, porque eso es lo que contra lo cual Stein toma distancia, de lo cual toma distancia. Ella habla de derecho puro. Entonces, prácticamente el Estado lo que hace es formalizar el derecho puro, reconocerlo, eh, explicitarlo como derecho en vigor. La otra idea, la idea de justicia, que es un predicado de valor, está relacionada con el derecho puro. Ojo, la idea de justicia, no como la justicia se materializa, que esa es la misión del Estado. Y uno podría, digamos que acá hacer un parangón
del dicho popular, eh, podría ser, dime qué leyes tienes y te diré qué idea de justicia tienes. La idea de justicia se atribuye tanto a un orden jurídico como a un sujeto que lo establece, reconoce o se somete a él. Fulanito es justo, es injusto, este sistema es justo, es injusto. Ahora, si, por ejemplo, la idea de justicia como predicado de valor está relacionada con el derecho puro, implica entonces que el Estado no es una condición sin la cual, ¿sí? Una condición sine qua non para la realización de la justicia. Porque recuerden, Estado es al derecho en vigor o derecho positivo. Por tanto, es improcedente asignar al Estado la realización de la justicia como la tarea que le corresponde conforme a su idea propia. Ojo a esto, hay que entenderlo en la fundamentación que Edith Stein, o más bien en la distinción que Edith Stein está haciendo entre derecho puro y derecho en vigor o derecho positivo. Porque cualquiera que, digamos que haga una lectura viciada, acomodada, incluso mm, con ciertas tendencias a los totalitarismos, podrá decir, ah, no, es que si entonces es improcedente asignar al Estado la realización de la justicia como la tarea que le corresponde conforme a su propia idea, según dice Stein, entonces se justifica un Estado totalitario, un gobierno totalitario. ¿Sí? Por eso en el ejercicio, en la comprensión de un texto de un autor es muy importante no, o cuando uno hace estos ejercicios de extraer literalmente una cita, hay que, esa cita no se comprende suficientemente sin el contexto previo en el cual ella está. ¿Sí? Es muy peligroso, es muy riesgoso que uno entienda una idea a partir de la cita literal sin el espíritu que rodea la letra, ¿sí? El contexto. Y finalmente, parágrafo 3, significado del Estado para la comunidad en cuanto tal y en particular para el pueblo. Bueno, entonces, uno, la vida de la comunidad posee valor. Ahora bien, dado que no toda comunidad es un Estado, ni llegar a ser Estado, digamos que los valores que comparte una comunidad no implican necesariamente el Estado. O sea, no lo amarran, no lo obligan. ¿Por qué razón? Insisto, por el derecho en vigor, por el derecho positivo. Eso en términos de comunidad. Recuerden la distinción de la primera parte. En el caso de la comunidad del pueblo, recuerden que ella tenía varias definiciones.
como personalidad creadora de cultura también le corresponde un valor. ¿Sí? Pero además de eso, el pueblo tiene necesidad de organización estatal, de instituciones, de fuerzas garantes del orden, las cuales corresponden ya a un orden positivo y no se miden por su idea de justicia, sino por el cumplimiento de aquellas tareas. Una comunidad puede tener un líder. Por ejemplo, en la cultura Wayuu, las comunidades tienen sus palabreros, ¿sí? Obviamente, además de que comparten como comunidad unos valores, aunque el palabrero de una u otra manera sería una personalidad institucionalizada de la comunidad, ¿sí? No hay en sentido estricto una organización estatal, instituciones, ¿sí? Fuerzas garantes del orden, ejército, policía, etcétera. En el caso del pueblo colombiano, o digamos que ya pueblos indígenas, ellos tienen sus propias organizaciones, instituciones, sus propias leyes en sus territorios. Y ojo a esta idea que me parece a mí que es muy decisiva. Cito, el Estado que pone su orden jurídico al servicio de la comunidad no crea ese valor, sino que contribuye únicamente a realizarlo. Y en la medida en que lo hace, no le corresponde un valor propio, sino de nuevo un valor simplemente derivado. Creo que esta es la tesis que, digamos que a la que llega la. Recuerden que el análisis, por ser un análisis fenomenológico, pues de un análisis se deriva. Si el Estado en esa relación íntima con el derecho y específicamente el derecho positivo, digamos que su misión es poner orden jurídico al servicio de la comunidad. Entonces, lo que la autora quiere decir es que el Estado, digamos que su misión fundamental no es crear valores, pero sí contribuir a que esos valores que son de la comunidad, por ejemplo, de la comunidad del pueblo, se realicen. Y en la medida en que el Estado contribuya con esa realización de esos valores, el valor del Estado no sería per se, sino en virtud, derivado, ¿sí? Precisamente en tanto y en cuanto contribuye a la realización de los valores en una comunidad o de una comunidad. Por eso es el carácter derivado, porque el Estado no crea, sino que contribuye a realizar valores que una comunidad cree. El Estado en su estructura formal no es portador de valor, pero en cuanto a la formación concreta de Estado, que engloba a un pueblo, le corresponde valores de personalidad que en algún momento puede entrar en conflicto con aquellos valores cuya realización depende del Estado, como en el caso de la justicia.
Entonces, aquí hay que volver a retomar precisamente todos esos elementos que hemos desarrollado tanto en la primera parte como en los otros parágrafos de la segunda en torno a esta idea de justicia. El Estado en su estructura formal, no es portador de valor, pero en cuanto a la formación concreta de Estado, que engloba un pueblo y le corresponde valores de personalidad, en algún momento puede entrar en conflicto con aquellos valores cuya realización depende del Estado, como en el caso de la justicia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ya para terminar digamos que mi presentación? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, simplemente el problema, cuando la idea de justicia ha dependido de la idea de seguridad? Se abre la discusión. Compañeras, compañeros, ¿quién quiere contribuir, hacer una observación? Hacer un aporte que complemente lo que yo he expuesto, que se me haya pasado por alto, o porque también, porque no también controvertir alguna postura, en fin. Una pregunta, ¿ustedes sí han estado juiciosos leyendo antes de las sesiones? Porque esa, digamos que es, o sea, no es condición excluyente, pero sí es necesario que hagamos lectura de los textos. Bueno, veo dos manos levantadas en el orden en que me aparece a mí aquí en la pantalla, Sandra y Ana María. Adelante, por favor. Profesor, bueno, creo que fue primero Ana, pero pues si Ana no tiene problema, voy con mi intervención. Dale, tranquila. Veo, gracias Ana, veo que iniciamos hablando directamente de valor, pero me parecía a mí que sería pertinente como definir cuál es ese sentimiento de valor desde la perspectiva de Einstein, pues como que quisiera, como ya hemos visto anteriormente, cada filósofo como define los conceptos de una manera diferente. No sé si de pronto podría complementarnos exactamente como cuál es ese concepto de valor desde Einstein, cómo se configura. Profesor, ¿me escucha? Sí, qué pena, Ah, tenía el bueno, perdón, micrófono está bien. perfecto. Ana María. Bueno, no voy a prender mi cámara porque tengo como mala señal, pero yo quisiera era como retomar del parágrafo 1, esa parte que, pues, si bien el profesor Einar lo mencionó como en su presentación, dice como gracias al Estado los individuos se las arreglan mejor. Si estuvieran aislados o vivieran en una sociedad no organizada en forma de Estado. Entonces, de alguna manera, no sé si es también como esa concepción, ese entendimiento, también creo que lo hablaba al final como de, en ese contexto cultural o esa forma que de alguna manera hace que el individuo sienta que es como una responsabilidad del Estado dar ese, arreglárselas mejor, tenerlo como
todo en una cierta armonía o en una cierta satisfacción y de pronto también descarga o nos está llevando como a interrogarnos si es parte o responsabilidad, no sé, pues así por lo menos lo estoy viendo. Entonces, como que se hace inherente que el Estado brinde satisfacción, pero como que se deja expuesto como, pues el Estado debe brindarla y pues usted, pues eso es problema de allá, o sea, eso es problema del otro lado y de pronto no esa corresponsabilidad que debería tener esos grupos de comunidades o el pueblo o esas formas de asociaciones de las que la autora nos ha venido como planteando, que también tiene que ser responsabilidad o corresponsabilidad de participación. Entonces, también creo que lo mencionaba nuevamente como en la utilidad del Estado, o sea, como lo que me debería dar como valor vital a que sea útil. Entonces, el Estado es posible portador de ese valor de utilidad. O sea, como que finalmente dentro del Estado se recarga para el individuo como todo lo que puedo tomar de él en beneficio y de alguna manera quizás pueden ser actitudes o formas de abordar o de interpretar cuando decimos es responsabilidad del Estado. Y esto lo asocio tal vez con la última pregunta que nos dejaba el profesor ahí sobre la mesa, que era, ¿qué ha pasado cuando la idea de justicia se está entendiendo, más que de justicia, se está entendiendo como de seguridad? Creo que mezclé como varias cosas, pero quizás es como la inquietud o la percepción que me dejó esa parte cuando hablamos de que de alguna manera, gracias al Estado, los individuos se las arreglan mejor. Gracias, Ana María. Bueno, sí, hasta el momento no hay más intervenciones. Quisiera ampliar un poquito la cuestión que Sandra estaba formulando ahorita sobre la idea de valor en Stein. Sí, yo creo que pues efectivamente para responder con mayor detenimiento y profundidad, pues uno tendría que hacer un rastreo de todas estas obras, de toda esta época de Stein, pero uno advierte varias cuestiones. Por un lado, hay que llamar la atención, por ejemplo. Recuerden que, bueno, no solo en Husserl, sino también Scheler, por ejemplo. Creo que la cuestión del valor es porque, bueno, lo voy a decir en estos términos, es tendencia dentro de los círculos fenomenológicos. Entonces es algo que está en boga en el ámbito académico. Uno, digamos que en esa parte. Lo otro, hasta lo que sé, hasta lo que he alcanzado a leer en el contexto histórico, académico de Stein, eh, al menos priman dos sentidos de valor. El de Husserl y Scheler, digamos que en términos generales, no, ni es el espacio, ni tengo todos los elementos como para decir, vea, es por esto, por esto, por esto, y en tales obras, y en tales obras, y en tales obras. Pero al menos en ellos se advierte la aprehensión del valor como un acto emocional. Mm, Esa digamos que como una tendencia. La otra es por ejemplo, en autores como Dietrich von Hildebrandt o Hans Reiner, para ellos es eh, un acto de conocimiento. Creería yo que Stein empezaría a gestar una tercera apuesta
de sentimiento de valor, ¿sí? Porque recordemos la crítica, por ejemplo, que Stein hace a la psicología, pero también a la fenomenología en términos, digamos que su postura más idealista. En todo caso, para Stein, el valor ni es puro sentimiento, ni es puro acto de conocimiento, o sea, en términos teóricos, ¿sí? Cuando ella empieza a definir, por ejemplo, lo que es la empatía, miren lo que a través del desarrollo, o más bien a través de sus análisis de la empatía, se va advirtiendo lo que ella tiene en mente como valor, ¿sí? Ahora, uno podría decir, listo, en concreto, ¿qué sería para Stein valor? Tener una definición así como de diccionario, no la tengo. Tener el soporte de cada una de las obras en tal obra, dice esto, en tal obra, dice esto, en tal obra, no, no la tengo. Pero en términos generales, para Stein, insisto, en esa postura intermedia entre Scheller, Husserl y Hildebrand y Reinhardt, eh, estaríamos hablando de el valor como vivencia. Ojo, no es experiencia, sino en el término, digamos que más steiniano de vivencia, ¿sí? Vivencia de las cualidades que se manifiestan al ser humano o en el ser humano, ¿sí? Es decir, el valor no sería en Stein una cosa muy etérea, muy ideal, porque recordemos que ella con el círculo de Göttingen toma distancia del idealismo trascendental de Husserl, ni es una cuestión de sentimientos, ni es una cuestión de intuición no, de, de intuición, de conocimiento trascendental, sino más de vivencia, ¿sí? De cualidades que se manifiestan en el ser humano, ¿sí? Creo yo que es más por ese lado. ¿Por qué lo digo yo? Como vamos a ver en las otras obras, sobre todo en las obras más de corte antropológico, en las de, en las obras completas, en el tomo cuarto, los escritos antropológicos, ¿sí? Allí es donde más podría uno decir, eh, digamos que se encontraría esa cuestión, ¿sí? Erika. Gracias.
profesora Inés. Entiendo de la siguiente forma. Todo ente es un portador posible de un valor. Cuando hablamos ya de un ente y que es un portador, un receptáculo posible de un valor, la pregunta a la que me dirijo es, ¿qué es un ser? ¿Qué es el ser para Edith Stein? ¿Es un ser de valores? Seguido, el Estado es garante de ello a través de el desarrollo de los valores pero en especial veo que de la idea de justicia. Bajo la idea de justo, me gustaría saber qué es justo para Stein exactamente, y pues mirándolo un poco aquí en Colombia, alguna vez miré la idea de cultura ciudadana cuando empezó con el presidente Antanas Mockus, y precisamente ahí exponían varios problemas, y uno de ellos era el tema de justicia. Y hay dos tipos de justicia, ¿no? Una que era legítima y otra, no recuerdo su nombre, pero digamos, una es del derecho positivo y otra es del derecho puro, que hace referencia, por ejemplo, cuando una persona está en la calle y lo atraca un ladrón y la gente piensa que lo justo es en ese momento todo el mundo atacar a la persona que robó al ladrón. Pero dentro del derecho positivo eso no es justo, ¿no? Hay que estudiar la persona, el por qué lo está haciendo y por qué, las causas de ello. Seguido, mirando, el valor es la idea más, el valor más que, bueno, cuando hablamos de valor es la idea más que, bueno, el valor para mí hace referencia como más a una idea que un ser, que es relevante para un ser, bajo el cual este actúa, ¿sí? Entonces, digamos, conforme esa persona comprende la idea de justicia, y así como el valor por el valor del respeto, ¿no? Y qué tanto es su nivel o el valor de apreciación por la idea de, no sé, de amor o algo, así mismo actúa. Y pues viendo lo que para Stein la idea principal de su valor es la idea de justicia, ¿no? Porque el Estado es garante de ello a través de lo justo. Considero que bajo ese valor es el que actúa el Estado. Eso es todo, profesor. Bueno, y otra cosita. La vez pasada no lo dije, pero estaba pensando mucho en Giorgio Agamben cuando habla de qué es ser contemporáneo, y nuevamente el principio de anarquía de Heidegger cuando dice que el ser se confunde el ente con el ser y que hay que hacer una introspección, ¿no? Y tener un pensamiento crítico, pero también siempre desde afuera y hacia adentro. Es una continua discusión, una continua crítica que se hace. Creo que Stein todo el tiempo también lo expone de esa manera. Es una crítica tanto del ser humano o de la comunidad o del Estado en relación con lo externo, como un tipo de acción trascendental con lo interno. Se limita, se mira y tiene también su libertad. Y eso es todo, profesor. Gracias. Gracias, Erika. Esti, adelante, por favor. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, hermano, adelante. Sí, Listo. te Muchas escuchamos. gracias. Yo quisiera hacer dos comentarios muy breves. El primer comentario con respecto al valor me parece muy atinada el apunte a la reflexión del profesor Einar de que no se puede hacer una lectura totalmente psicológica del valor como si fuera simplemente una afección de placer o dolor, digamos, pero tampoco se puede hacer una lectura bastante idealista de que si el valor fuera como una esencia allá afuera, ¿no? Que simplemente yo capto y esa crítica eh, eh, que le hace a Husserl creo que me parece muy atinada. Por lo tanto, habría que encontrar el valor en una gradación entre lo que implicaría afección y lo que implicaría lo teórico. Ese apunte me parece bastante bueno. Y además porque me hace pensar sobre todo también cómo Edith Stein también, sin tenor de dividir a Husserl, también ella recibe pues a un Husserl más maduro en el sentido de que, por ejemplo, ella edita sus manuscritos de un libro de Husserl que se va a llamar Ideas 2,
igual ahí saca también unas cuestiones de la empatía, y ahí Husserl utiliza un término que se llama la balisección, donde Husserl pareciera ser, no lo dice muy contundente, yo creo que ella lo profundiza más. Husserl pareciera ser que quiere ubicar una dimensión sentimental del valor, pero también una dimensión teórica del valor y cómo se entretejen, y no solamente quedarlo o en puro sentimiento o en pura captación de algo teórico. Eso me parece fascinante. Yo espero que eso se siga profundizando más adelante. Y ya el segundo comentario es que yo siento que en la primera parte de la obra, que es la estructura óntica, desde mi perspectiva, Stein se centra en la estructura formal del Estado. Muy bien lo dice, ¿no? Y en esta segunda parte ya va, como muy buena fenomenóloga, a mirar la materialidad o cómo se puede llegar a materializar esa formalidad que dio en la primera parte. Por lo tanto, habría una dimensión formal del Estado y una dimensión material del Estado, ¿no? Y en la dimensión material del Estado entran todas las reflexiones sobre el valor. Yo quisiera dejar esta pregunta, pero yo sé que una y otra vez va a volver a aparecer porque es muy importante, y sobre todo también es muy importante cuando uno hace investigación fenomenológica, es qué relaciones se pueden tejer entre la esfera formal del Estado y la esfera material. O sea, yo sé que hay independencias, pero también hay entretejimientos. Entonces dejaría de pronto el doctor Einar o los demás participantes cómo van tejiendo esa relación entre lo formal y lo material. Que obviamente siento que esa pregunta va a aparecer una y otra vez porque pues es como el quid también de la cuestión. Solo esos dos comentarios. Ujú. Muchas gracias, Steve. Coincido plenamente con vos en dejar abierta la cuestión, porque bueno, por un lado no, digamos que me gusta dar respuestas a la ligera y obviamente carentes de fundamento, pero sí que es una cuestión que en Stein vamos a, a enfrentar a diario, y es precisamente listo. ¿Cuál es esa especularidad entre lo formal y lo material? ¿Sí? Sí, que creo que no es el caso de ella. Si la materialidad se desarrolla, se explicita tipo de miurgo tomando del mundo de las ideas, del mundo de las formas, o sí, uno advierte ahí ya en su apuesta realista, pues uno va diciendo, va advirtiendo, pero tampoco me atrevería a decir es que es ese paso de lo formal a lo material se explicita de esta manera, porque uno podría decirlo de una manera, al menos en la etapa más fenomenológica de la autora, ¿sí? Pero ya en su, digamos que en su última etapa, mm, esa forma de explicitación de lo formal en lo material, ya ella lo advierte en otro sentido, obviamente ya muy marcada por su conversión y sobre todo ya por su lectura tanto de Tomás de Aquino como de sus desarrollos a partir, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, ¿sí? En Ciencia de la Cruz. Entonces, es muy buena pregunta porque nos permite a nosotros ir sopesando los desarrollos al menos en esta etapa fenomenológica, cómo, cómo, cómo aterriza lo formal en lo material, pero que digamos que no nos quedemos cuando esos hallazgos siempre hay que irlos revisando a la luz de la evolución del pensamiento. Para lo de Edith Stein y Tomás de Aquino, les sugiero, hay un texto de una profesora española, Miriam Ramos Gómez, Edith Stein y el De Veritate de Tomás de Aquino, resúmenes, introducciones y comentarios de Edith Stein al De Veritate de Tomás de Aquino. Es un texto que es bilingüe, alemán-español,
muy bueno, para, digamos que, comprender esa, yo no sé si fundación, porque no sé si Wittgenstein tendría, digamos que eso así como empeño, pero sí como de desarrollo de una fenomenología realista. ¿Sí? Eh, Insisto, no sé si fundación de la fenomenología realista, si uno puede decir, Wittgenstein es la fundadora de la fenomenología realista, además porque el círculo de Göttingen, pues obviamente tiene distintos matices, declinaciones de sus apuestas, pero en todo caso, pues creería yo que eso dependería mucho también, al menos en una segunda parte, ya de la interlocución de Stein en este caso, por ejemplo, con Tomás de Aquino. Y obviamente, pues con los místicos del Carmelo ya muy en sus últimos escritos. Respecto a algunas cuestiones que mencionaba Erika, por ejemplo, a ver, entrar a responder, por ejemplo, ¿qué es lo justo? Sí. Eh, pues, nos veríamos como en las mismas cuestiones, por ejemplo, de Sócrates, qué es lo bello, qué es lo justo, qué es lo bueno. Eh, Más articulando la cuestión con la autora y con nuestra realidad, cómo vivenciamos, ¿sí?, la justicia, cómo vivenciamos la justicia en un estado, por ejemplo, como el nuestro, ¿sí? Y a partir de los aportes de Stein en términos de investigación del Estado, en términos de eh, sobre el problema de la empatía, en términos antropológicos, ¿sí?, de los otros textos que vamos a abordar después, ¿cuáles serían esas apuestas para que realmente los colombianos estemos en esa disposición, ¿sí?, de gestar procesos comunitarios de, de justicia, ¿sí? Creo que esa es más que entrar, muy respetuosamente, Erika, más que entrar a uno dar una definición de lo justo, sería pensarnos en esos términos. ¿Sí? Porque es precisamente trabajando sobre esas cuestiones como nosotros pudiésemos mm, bueno, yo no sé si superar, pero al menos no volver a cometer las mismas injusticias de otras épocas. Creería yo que con eso al menos digamos que podría como responder a tu intervención, Erika, pues para no ser ligero en la respuesta y más como ampliarla ya, insisto, desde una postura de Stein, insisto, no como mero sentimiento ni como acto de conocimiento, sino como una vivencia eh, en este caso, de justicia en un marco de relaciones comunitarias. No, uno no, o sea, solo digamos que en esa, creo que ahí hay una tarea también pendiente en esa distinción que Stein
a partir de este Ferdinand Tenis que hace de entre comunidad y sociedad. Sería como el otro elemento también que me permitiría no darte una respuesta cerrada, sino más bien abierta para seguir trabajando, pues precisamente en ese ejercicio de reconocer en el caso de Stein su concepto de valor y específicamente en el de justicia, por ejemplo, también. ¿Qué otra pregunta, compañeras, compañeros? Gracias, profesor. ¿Otro aporte? Zulma, cuánto gusto, adelante, por favor. Primero que todo, buenos días a todos, que no los saludé al inicio, pero, y me perdonan si tengo una pregunta un poco fuera de todo lo que se ha hablado, pero siguiendo un poco lo que decía Ana María en su momento en el aporte y lo que dice también Brian, yo tengo una pregunta porque me causa curiosidad y es que dentro del el marco de justicia, de un poco de los valores y también de la relación Estado con comunidad, se puede hablar de una libertad, quizás limitada, pero ¿cómo entraría el rol de la libertad en cuanto al actuar dentro del Estado y la justicia? Es mi pregunta y no sé si está fuera de lugar en este justo instante. Bueno, gracias, Ulma. Aunque digamos que la pregunta no se hace en el marco de la lectura de la autora, sí podríamos enmarcar la respuesta. Bueno, hemos hablado ya de la analogía que Stein hace de la libertad es a la persona lo que la soberanía es al Estado. Eso digamos que es una analogía que se ha venido pues como reconociendo y trabajando desde hace rato. Por un lado. Por el otro, recordar que en el caso de Stein, la motivación, en esa estructura que yo en algún momento les compartí les dije que era una figura provisional, ¿sí? De cuando ya lo comparaba yo con el triángulo cuerpo, psique y espíritu, ¿sí? Como, digamos que al mundo del espíritu, insisto, no en términos espiritualistas ni en términos religiosos, sino el mundo del espíritu, como el mundo de la libertad, como el mundo de la motivación, el mundo de la creatividad. Creo que allí es donde nosotros también tendríamos precisamente la posibilidad para ahondar más en esa pregunta que tú haces, Zulma, ¿sí? A partir, digamos que de las dos obras que hemos leído hasta el momento, o sea, contextualizando más que la pregunta, contextualizando la respuesta, podríamos encontrar allí, sí, estas cuestiones. A ver, yo realmente, si yo tuviera la posibilidad de volver a nacer, volvería a ser educador, ¿sí? Creo que la educación, la formación es, por un lado, un ejercicio de libertad, pero por el otro también un compromiso con la justicia social, con todo lo que uno pueda, digamos que, comprender allí. Y en ese orden de ideas, creo que también está como educadora, por ejemplo, como incluso en su justa comprensión, en sus apuestas feministas, su trabajo como mujer, como
incluso defensora de que en ese momento la mujer pudiese votar, ¿sí? Creo que, al menos por ahora, me da a mí unos pequeños elementos para responder a tu pregunta, Zulma, ¿sí? Sé que pueden quedar muchas cosas abiertas y esa es la idea, ¿sí? El filósofo no da respuestas como un vademecum sacadas de una caja, sino que más bien formula y abre preguntas y propicia diálogos, ¿sí? Mm. Además, porque pues obviamente uno no tiene la verdad absoluta, aunque algunos filósofos pretendan tenerlo. Yo soy menos ortodoxo, más heterodoxo en la filosofía, más abierto al diálogo con otros saberes y pues por ahora creería yo, Zulma, que podríamos hablarlo en esos términos, ¿sí? Entonces, si con ello satisfago tu inquietud, Zulma. Sí, señor, claro. A vos. ¿Quién más? Ya para terminar, para que descansemos y pasemos al Club Virtual de Lectores. Bueno, si no hay preguntas, entonces en estos 15 días. Bueno, gracias, Ana María. En estos 15 días, o más bien en estos 2 sábados siguientes que no tendremos sesión, para que, bueno, entonces Ana María haría la relatoría del parágrafo 4. Vayan a ir pensando quién haría el 5, quién haría el 6. Y si nos ponemos al día con los protocolos, ¿sí? Al menos saben que como se graba y se sube el video a YouTube, pues de allí se puede sacar el protocolo. Entonces me pueden escribir al correo, me dice, profe, yo hago el protocolo, se lo envío y yo con mucho gusto lo comparto en el. ¿Este? Profesor, una pregunta. Entonces, la próxima sesión sería en noviembre, exactamente noviembre 4, si no, 2, 5, perdón, si no estoy mal. No, hoy estamos 22, 29 es el encuentro de egresados, el 5 es la inducción Ok, de estudiantes, el sería. 12. Hasta el 12, sí, señor. Exacto, 12 de 12 de 12 noviembre. de, noviembre. 12 de noviembre, ok, Sí, mi hermano. Entonces listo. sería 12, 19 y 26. Perfecto, muchas gracias. A vos. Bueno, compañeras, compañeros, un fuerte abrazo entonces. Damos por terminada la sesión de hoy. En el transcurso pues, de la mañana les estaré subiendo el video y los invito entonces a que nos conectemos ahorita con el Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.